Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora a la que estáis viendo este vídeo, en el que vamos a hacer un ejercicio de operaciones combinadas con fracciones. En este caso, a diferencia de los dos anteriores que ya hice en el canal, vamos a introducir también la operación de potencia de una fracción. Pues bien, os recuerdo que para hacer operaciones combinadas con fracciones es muy importante seguir la jerarquía de operaciones, es decir, un orden concreto para realizar todas las operaciones. Y ese orden era el siguiente. En primer lugar teníamos que resolver las operaciones que apareciesen dentro de paréntesis y corchetes. Y después el resto de operaciones. Y tanto dentro de los paréntesis como fuera de los paréntesis tenemos que seguir el siguiente orden. Primero haremos las potencias, después las multiplicaciones y las divisiones. Y cuando haya varias multiplicaciones y divisiones seguidas es muy importante hacerlas de izquierda a derecha. Y por último, las sumas y las restas. Bien, pues si observamos nuestro ejercicio vemos que tenemos unos paréntesis que engloban varias operaciones. Y dentro de esos paréntesis tenemos una resta y una división. Entre la resta y la división tenemos que empezar por la división, ya que va antes que la resta en la jerarquía de operaciones. Así es que vamos a empezar por ahí, resolviendo esa división que está dentro del paréntesis. Empezamos escribiendo los paréntesis, la parte que no vamos a utilizar todavía, 7/8, menos, y hacemos la división de fracciones. Os recuerdo que para dividir dos fracciones teníamos que multiplicar en cruz, es decir, hay que multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, en este caso 1 por 3, y el resultado lo colocamos en el numerador. Y por otro lado tenemos que multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. En este caso es 6 por 5 y eso nos da 30 y ese resultado lo colocamos en el denominador. Ya hemos hecho la división. Pues bueno, vamos a escribir el resto de operaciones que teníamos por 3/4 elevado a 3. Y antes de seguir haciendo operaciones vamos a hacer una cosa. Vamos a simplificar la fracción que nos ha salido de la división. Este paso podemos hacerlo o no. Si lo hacemos lo que vamos a conseguir es que los cálculos sean más sencillos. Por lo tanto yo os lo recomiendo y yo sí que lo voy a hacer. Tenemos que la fracción que nos había salido era 3 partido por 30. Pues tanto el numerador como el denominador son divisibles entre 3. Si dividimos ambos entre 3, nos queda 1 partido por 10. Y ahora sí, voy a copiar el resto del ejercicio que teníamos. 7/8 menos, cierro el paréntesis, por 3/4 al cubo. Bien, hecha ya la división y simplificado el resultado, ahora tenemos que seguir. ¿Hemos terminado con el paréntesis? No, nos queda por hacer una operación todavía. Y esa operación es una resta de dos fracciones con distinto denominador, 7/8 menos 1/10. Como ya sabéis, para restar dos fracciones con distinto denominador tenemos que reducirlas a mínimo común denominador, es decir, las vamos a sustituir por dos fracciones equivalentes cuyo denominador es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Por lo tanto, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 8 y de 10. Pues bien, si lo hacemos, nos sale que el mínimo común múltiplo de 8 y de 10 es 40, y ese es el denominador que van a tener nuestras fracciones equivalentes. Y ahora lo que nos queda es calcular los numeradores. Para ello dividimos el nuevo denominador 40 entre el anterior, 40 entre 8, que eso sale 5, y lo multiplicamos por el numerador, 5 por 7, 35. Y así tenemos el numerador de la primera fracción. Y hacemos lo mismo con la segunda fracción. Dividimos 40 entre 10, que es 4, y 4 lo multiplicamos por el numerador, que es 1, 4 por 1, 4, y lo ponemos en el numerador. Ya hemos hecho la transformación de estas dos fracciones en otras dos equivalentes con el mismo denominador. Vamos a copiar el resto del ejercicio por 3/4 elevado a 3. ¿Y qué nos queda ahora por hacer? Bueno, pues tenemos que terminar con las operaciones que teníamos dentro del paréntesis. Nos ha quedado ahora una resta de dos fracciones con el mismo denominador. Y como ya sabéis, es muy sencillo restar dos fracciones con el mismo denominador, ya que hay que poner el mismo denominador y restar los numeradores. 35 menos 4, que es 31. Copiamos el resto del ejercicio y ahora ya nos fijamos. Y tenemos dos operaciones, una multiplicación y una potencia. ¿Cuál tenemos que realizar primero? Pues si nos fijamos en la jerarquía de operaciones,
las potencias van antes que las multiplicaciones. Así es que tenemos que hacer primero esa potencia. Escribimos la parte que todavía no vamos a tocar. Y ahora calculamos la potencia. Os recuerdo que para hacer la potencia de una fracción es muy sencillo, ya que tenemos que coger por un lado el numerador y elevarlo a ese exponente. En este caso 3 al cubo. Si hacemos 3 al cubo nos da 27. Y por el otro lado tenemos que coger el denominador y elevarlo también a el exponente de la potencia. En este caso 4 al cubo. 4 por 4 es 16 y 16 por 4 64. Y ahora ya, una vez hecha la potencia, lo que nos queda es la multiplicación. Para multiplicar dos fracciones, ya sabéis que no necesitamos que tengan el mismo denominador ni nada, sino que simplemente hay que multiplicar en línea. Es decir, por un lado multiplicamos los numeradores 31 por 27 y el resultado, que es 837, lo colocamos en el numerador. Y por el otro lado multiplicamos los denominadores 40 por 64, que es 2560. Y por último ya tendríamos que ver si esta fracción se puede simplificar. Si lo intentamos buscar divisores comunes al numerador y al denominador, pues vamos a ver que el único divisor común que tienen es el 1. Es decir, esta fracción es irreducible. Y ya así habríamos acabado con nuestro ejercicio de operaciones combinadas. Pues ya está, ya habéis visto que es bastante sencillo, simplemente hay que tener mucho cuidado y seguir el orden correcto de las operaciones. Ya sabéis que todas las operaciones que hemos hecho individuales tenéis vídeos para poder repasarlas si tenéis alguna duda. Escribid en comentarios todo lo que necesitéis que os resuelva y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.